Puede tomar asiento, hermano, en esta mañana, y vamos a ver todavía, aun y cuando ya terminamos con el último capítulo del libro de Josué, el capítulo 1 y 2 del libro de los jueces todavía están hablando de lo que pasó en tiempo de Josué y lo que pasó con la generación que dejó Josué. Y en esta mañana quiero compartir un mensaje que le he titulado así, de esta manera. Léalo conmigo. Dice así: una entrega parcial no alcanza para heredar bendición a la siguiente generación. ¿Lo leemos otra vez? Vamos a leerlo. Una entrega parcial no alcanza para heredar bendición a la siguiente generación. ¿A ti te preocupa la siguiente generación? ¿Te preocupa tu siguiente generación? O sea, ¿te preocupan tus hijos y tus nietos? ¿Y los hijos de tus nietos sí te preocupan? ¿Te has llegado a preguntar si tus nietos serán salvos? ¿Llegarán a ser salvos? ¿Sí te has preguntado eso? ¿Qué estás haciendo ahorita para que eso llegue a suceder? ¿Sabes tú que una entrega parcial de tu vida a Dios no te va a alcanzar para que esa generación herede bendición? Sabemos que la salvación es personal, ¿sí? Completamente. Pero también sabemos, hermanos, que sembrar una semilla en la tierra correcta tiene su fruto correcto. Sabemos, hermanos, que será mucho más fácil para nuestros hijos criarlos en el camino a que ellos sean criados fuera del camino. ¿Sabes lo difícil que es muchas veces para que una persona tome su decisión de fe verdadera, aún estando en el camino? Imagínate lo que será no estando en el camino. Entonces, una entrega parcial tuya. ¿Qué significa una entrega parcial? Que te entregues a medias o que entregues solamente una parte de ti. Eso no va a ser suficiente para que tú encamines a la siguiente generación de manera correcta. Dios tiene muchos tipos de bendiciones, muchos. Las bendiciones más importantes son las bendiciones espirituales, lo sabemos. Pero también hay bendiciones, hermanos, de protección, de cuidado y de prosperidad que Dios da. ¿O no? ¿O quién los da esas? ¿Usted sabe por qué la nación de los Estados Unidos en siglos anteriores fue una nación muy próspera y muy bendecida? ¿Sí sabe? ¿Sí sabe que es una nación que nació con la fe puesta en el Señor Jesucristo? Una ocasión a mi esposa y a mí nos tocó estar en una ciudad en el centro de Filadelfia, que es la primera ciudad establecida por los colonizadores en Estados Unidos. Y los nombres de las calles de esa ciudad son nombres bíblicos. La Constitución de los Estados Unidos
está desarrollada, diseñada, está realizada sobre la palabra de Dios y los principios bíblicos. ¿Sí sabía eso? ¿Sabía que la moneda que llegó a ser una de las monedas más fuertes en el mundo tiene la inscripción "En Dios confiamos"? ¿Sí se ha visto todo eso? Y esto que le estoy diciendo, hermanos, no son solamente palabras. Era una nación de hechos cristianos. Tuvieron muchas luchas y muchas pruebas. Pero generaciones actuales, hermanos, ya se perdieron desde hace una o dos generaciones atrás. Y posiblemente la siguiente generación no va a alcanzar esas bendiciones. En el libro de los Jueces, vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el libro de los Jueces. Dice el primer versículo así: Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Ellos estaban todavía terminando la conquista o tratando de terminar la conquista. Y ya Dios les contestó, ellos hicieron y todo, y vemos ahí todavía Dios respaldando ese proceso. Pero en el proceso que estaban tratando de terminar la conquista, fíjese lo que dice allí en el versículo 19. Dice el versículo 19: Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas. Y lea conmigo la siguiente parte: Mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Vamos a brincarnos al versículo 21. Dice el 21: Mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Muy bien. Y luego dice: También la casa de José, versículo 22, subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad y estaremos y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada de la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los Eteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Versículo 27. Lea conmigo el versículo 27. Tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Si se fijan cuántas tribus y familias no fueron arrojadas, ni este, ni este, ni este, ni este otro, ni tampoco este otro. Y aquí ya llevamos muchas familias de la tierra que no fueron conquistadas. Familias que no fueron arrojadas, que no fueron despojadas de su territorio. Y luego, versículo 29. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Efraín. Ahora, versículo 30. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario.
Versículo 31. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Acó, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Ixib, en Elba, en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Versículo 33. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Más le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Versículo 35. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Salbim, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, los hizo tributarios. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. Esto fue el capítulo 1, después de que terminó el libro de Josué. ¿De qué creen que está hablando el capítulo 1? ¿De lo que conquistaron o de lo que no conquistaron? O sea, está bien claro. El énfasis principal con el que comienza el libro de los Jueces está hablando acerca del territorio que no alcanzó a ser conquistado, que no lo conquistaron, que ellos decidieron no conquistarlo. Una pregunta: la promesa de parte de Dios para Josué, ¿cuál era? Todo lugar que pisare la planta de tu pie será tu territorio. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Yo te fortaleceré, yo te engrandeceré, yo estaré contigo. Promesa de parte de Dios. Dios estaba dispuesto a cumplir su promesa. ¿Cuál fue entonces la falla? La falta de obediencia. Posiblemente por falta de fe. Posiblemente por falta de intereses. ¿Sí? Porque los intereses de los hombres a veces no son los intereses de Dios. Por eso la voluntad de Dios no es apreciada en el corazón del hombre. Porque al hombre no le interesa la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Todo ese territorio va a ser tuyo. Y todo ese territorio va a ser habitado por mi pueblo. Y yo me voy a manifestar a través de mi pueblo, desde este territorio hasta todas las naciones. Todos los pueblos y todas las lenguas, todos van a poder conocer a Dios desde aquí. Pero ¿cuál fue el problema? La desobediencia. La desobediencia. Ahora, hermanos, cuando una persona acepta a Jesucristo como Salvador de su vida, comienza, hermanos, el hombre recibe todas las bendiciones espirituales que están en Cristo Jesús, o que le pertenecen a los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Cuál es el deber del creyente? Así que, hermanos, os ruego, ¿verdad?, que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Andar es caminar, andar es conducirte, andar es una manera de vivir. Dios te dice: te ruego, hermano, que tu manera de vivir sea de acuerdo a lo que Dios ya te dio, al llamado, a la vocación que Dios ya te dio. Y todas estas bendiciones son del creyente. Así que comienza a vivir la vida y aprópiate de todo lo que Dios ya te dio. Pero ¿qué si en el andar el cristiano dice: pues esto sí, esto no? Esta está bien, esto tampoco. Acepto esto, pero esto no. Agarro tantito de esto, pero aquí a medias. Aquí nada más tantito. ¿Es esa la voluntad de Dios? Ok. Esto, hermanos, es una santificación.
La santificación, hermanos, es una entrega. Es rendir lo que fue comprado por Cristo, rendirlo al Señor cada día. El Señor va tomando posesión. Conforme voy viviendo, se van presentando pruebas, retos, desafíos, dificultades diferentes en las que tengo que tomar decisiones. Y para todas las decisiones que tengo que tomar, Dios me ha dado su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo está en mí. Me ha dado su palabra para conocer su voluntad. Dios me lo ha dado. ¿Qué tengo yo que hacer? Creerlo, vivirlo y tomar decisiones conforme a lo que Dios ya nos ha dado. Así que, hermanos, nosotros tenemos el deber de tomar posesión de lo que Dios nos ha dado. Pero la vida de muchos cristianos en todos los tiempos, hermanos, se parece al capítulo 1 del libro de Jueces. Josué es en hebreo lo que Jesús es en griego. Libertador, Salvador. Josué vino, cumplió su misión, introdujo al pueblo en la tierra, les dio las bendiciones, ahora les dice, ustedes tómenlas. Jesús murió por nosotros, nos abrió un acceso vivo, dejó su Espíritu Santo en nuestras vidas, derrama su gracia sobre nosotros y ahora por fe nos toca vivir cada día en la gracia que nos ha sido dada. ¿Dónde está el parecido de la vida cristiana con la vida del pueblo de Israel? Precisamente en que muchos cristianos, hermanos, no quieren apropiarse de las bendiciones que Dios ya nos dio. ¿Cuáles bendiciones? Las bendiciones que produce la santificación. La santificación es un proceso. La santificación es un momento en el que el Señor Jesús nos santifica y nos posiciona como santos. Pero luego es un proceso diario en nuestras vidas y luego después hay una santificación final, ¿sí? Cuando estemos en gloria. Pero ese proceso diario es el que muchas veces los cristianos lo perdemos. ¿Por qué mucha gente se pregunta, oye, pero si es cristiano, si este es cristiano y este es cristiano, ¿por qué son diferentes? ¿Cuál es la diferencia entre este cristiano y este cristiano? ¿Será que el Espíritu Santo de este es diferente al Espíritu Santo de este? No, es el mismo. ¿Será que la salvación de Jesucristo que dio a este es diferente a la salvación que le dio a este? No, la salvación es la misma. La obra redentora de Jesucristo es exactamente la misma. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está? En la santificación progresiva. En que ya no estamos dando un paso más adelante por conquistar lo que Dios ya nos dio. Ahí está el problema. Entonces, hermanos, podemos nosotros ver en el capítulo 2 que Dios manda a su ángel. Dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Más, ese más es como un pero vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron ahí sacrificios a Jehová. Ahora, hermanos, esto es importante. La bendición de Dios es completa, pero si solo tomas una parte, solo tendrás una parte de esa bendición. No es que Dios se da en partes. La Biblia nos enseña que de su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia. Dios no se dio en partes, Él se dio completo. El problema es que el cristiano toma solamente una parte. El problema es que el cristiano, por falta de fe, toma solamente una parte
de esa bendición que Dios nos ha dado. Entonces, al final de la vida de Josué, el pueblo dejó partes sin conquistar. Y es lo que ya veíamos ahorita en el capítulo 1, partes que no se conquistaron. Por ejemplo, hermanos, haciendo traspasando esta enseñanza del libro de Josué y trayéndola a la vida de la iglesia el día de hoy. ¿Cuáles son las áreas que necesitamos conquistar en nuestra vida cuando aceptamos a Jesús, hermanos? ¿Cuáles son algunas de esas aldeas, ciudades, provincias que tenemos que conquistar? El asistir a la casa de Dios, ¿sí? No es un área, hermanos, que tenemos que conquistar en nuestra vida, porque nuestra vida cambia. ¿Qué hacíamos antes de aceptar a Jesucristo? Usábamos el tiempo de otra manera. Invertíamos el tiempo de una manera totalmente diferente. Y mucha gente no quiere aceptar a Jesús porque dice, ¿y qué voy a hacer? ¿A poco de aquí en adelante todos los domingos voy a ir a la iglesia? ¿A poco de aquí en adelante ahora no solamente los domingos? Porque yo veo que los cristianos van otros días también a la iglesia. Aparte, yo también voy a tener que hacer lo que hacen los cristianos. Es un área por conquistar. Y es un área importante. No podemos decir, hermanos, en esta generación, no, hermano, mira, tú siéntete a gusto, como tú quieras. Cuando quieras venir, vienes. Cuando no se te antoje venir, tú no vienes. Tú aquí vienes, más, ahorita vienes aquí, y cuando no quieras venir aquí, vas a otro lado y te vas allá. Y lo importante es que vayas y te alimentes. No, Dios no dice eso ni enseña eso en ningún lado. Dios habla de una iglesia, y esa iglesia es un cuerpo, y ese cuerpo se congrega. ¿Sí? Eso es lo que Dios está enseñando, y es un área que comienzas a conquistar. Una vez que empiezas tú a agregarte a la iglesia, hermanos, luego comienza alguien a compartirte un discipulado. ¿Qué es un discipulado? Es ayudar a una persona a conformarse a la imagen de Jesucristo. Es un plan sistemático que comienza desde una lección hasta otra lección para llevar a la persona en un crecimiento espiritual constante. ¿Sí? Esa es otra área que hay que conquistar. Porque la persona empieza a rendirse y empieza a decir, bueno, ok, voy el domingo a la iglesia, está bien. Pero luego, ¿vas a querer que vaya otro día de la semana, una hora, a discipulado con una persona más? Y entonces la persona empieza a decir, ¿lo hago o no lo hago? Es una bendición. Quien lo ha experimentado, hermano, sabe que es una bendición. ¿Por qué? Porque empiezas a conquistar algunas áreas de tu vida, que si no lo haces, hermanos, como dice la palabra de Dios, Dios dice, bueno, los voy a dejar ahí, pero van a ser tropezadero para tu vida. Hay muchas cosas, hermanos, que uno aprende en el discipulado, ¿sí? En las enseñanzas de hacernos discípulos de Jesucristo. Uno aprende una serie de cosas que son importantes en nuestras vidas. No lo haces así, ok, lo único que estás haciendo es retrasando la bendición para tu propia vida. Es lo que estás haciendo. Una vez que empiezas ahí, entonces empieza la necesidad y ese maestro o ese guía o ese discipulador te dice, hermano, ahora vas a leer la Biblia. Es necesario que leas la Biblia. Dices, voy el domingo a la iglesia, me comprometo una hora a la semana a tomar discipulado, pero aparte ahora me están pidiendo 10, 15 minutos, 20 minutos, media hora de lectura diaria. Y hermanos, lo que se ve dejar como un sacrificio, realmente, hermanos, es una conquista espiritual. Y vas avanzando en tu vida. Empiezas a tener una comunión con Dios a través de su palabra y Dios empieza a tener una relación contigo. Y empieza el Espíritu Santo a tomar posesión constante de tu vida a través de las verdades espirituales que tú empiezas a recibir. Y el Espíritu Santo empieza a guiarte, a iluminar tu entendimiento, a ayudarte a tomar decisiones sabias en tu vida. Y empiezas a conquistar y a hacerte poderoso en Cristo Jesús.
Luego empiezas a diezmar y a ofrendar. Y ese es otro territorio que hay que conquistar. Y hermano, son bendiciones. Porque en cada territorio que tú empiezas a conquistar, el Señor empieza a derramar de su gracia. En cada área que tú empiezas el Señor derrama. Entonces tú empiezas a diezmar y empiezas a ofrendar. Pero luego empiezas a interesarte por la obra de la iglesia, por la obra de la vida de la iglesia. Y tú dices, bueno, yo creo que es necesario que yo también, así como de gracia he recibido, también es importante que de gracia yo también dé. Y empiezas a dar tu tiempo y a sentir un interés porque la obra de Dios se realice no solamente en tu área local, sino que se vaya a realizar la obra de Dios más allá, en otros lugares. Y tú dices, bueno, yo me voy a involucrar. Y ya no doy solamente mi tiempo para ser un asistente, ahora doy mi tiempo para prepararme para servir al Señor. Y empiezas a prepararte para servir al Señor y vas creciendo, vas conquistando áreas en tu vida. Y entonces ahora empiezas a involucrarte y empiezas a tener pruebas diferentes y empiezas a tener problemas y dificultades diferentes porque servir al Señor trae sus pruebas y trae sus dificultades. Pero luego entonces empiezas a ver cómo Dios está contigo en el momento de la prueba y el momento de la dificultad y cómo Dios te empieza a utilizar para edificar la vida de otras personas a través de los dones espirituales que a ti te han sido dados y tú empiezas a conquistar áreas en tu vida. Al mismo tiempo de que vas conquistando esto, empiezas tú a dejar palabras malsonantes de tu vida. Empiezas tú a dejar algunos pecados allí de tu corazón. Como la avaricia, empiezas a hacer un lado la avaricia y ahora empiezas a tener el corazón de Cristo en tu vida, te empieza a hacer más interesante, más importante, más valioso en tu vida la obra de Dios que la obra de este mundo, y empiezas a quitar la avaricia, empiezas a quitar la inmundicia de tu vida, las cosas que son vanas, la inmundicia, empiezas a quitar la inmoralidad de tu vida. Y empiezas a quitar los chismes y luego los pleitos y los celos y las iras y todas esas cosas empiezas a dejarlas. Entonces son aldeas, son ciudades, son provincias que tú empiezas a tomar conquista sobre cada uno de ellos. Y tu vida empieza a tomar una llenura de Dios más completa cada vez y conforme más estás conquistando, tú vas a ver más el poder de Dios y la influencia de Dios sobre tu vida para que tú seas un instrumento cada vez más útil para el engrandecimiento del reino, de los propósitos, de los planes de Dios a través de ti. ¿Me explico? Pero ¿qué sucede si tú haces lo mismo que hizo el pueblo de Israel? Ok, voy a ir a la iglesia, pero de los 3 grados, a ver, el grado de inconstante, voy a brincar al grado de regular. Del grado de regular voy a brincar al grado de fiel. No, yo creo que el de fiel no. El de regular es un compromiso, tampoco. Mejor voy a ser inconstante. Ahí voy a estar. Voy a ir de vez en cuando. Pero ahí voy a estar. Esto que les estoy diciendo es lo que hizo el pueblo de Israel. ¿Sacamos esta tribu o no la sacamos? Pero es que esa tribu tiene carros errados. Carros de guerra, de hierro. Sí, pero ¿qué te dijo Dios? Nadie te podrá hacer frente. Entonces, conquístalo. Y luego conquista el otro. Y luego conquista el que sigue. Tenemos un ejemplo bien bonito en el caso de Anac. Porque Anac, cuando Dios le dice a Anac, vas a conquistar Hebrón, es en toda la lista que viene ahí, Caleb, que conquistó a la tribu de Hebrón, que estaban los hijos de Anac, ahí en el monte. Bueno, Caleb fue el único que despojó a los 3 hijos de Anac de ese lugar. ¡Qué bendición! Esa es tu conquista.
Tienes que tomarlo todo. Hermanos, la vida cristiana no es como un buffet. ¿A quién le gusta ir a comer al buffet? ¿Verdad? Llega uno al buffet y uno empieza, ¿verdad? ¿Por dónde empiezo? ¿Verdad? Y le echa uno el ojo a los postres y le dice uno a ellos, espérame tantito, ahorita vengo por ti, también te voy a conquistar a ti. Pero también, hermanos, a veces pasamos por las sopas y decimos, no, las sopas no, la ensalada tampoco, ¿verdad? Y empieza uno a decir una serie de cosas que no quiere. Hermanos, no es así la vida cristiana. La vida cristiana, hermanos, está guiada siempre por el Espíritu Santo. Y Dios tiene un propósito para cada uno. Así como tenía Dios un propósito para ellos, para conquistar ese territorio físico, material de aquel tiempo, Dios tiene un propósito para tu vida en este tiempo. Tú no eres obra de la casualidad. Tú naciste y desde que naciste, el Señor tomó la decisión de darte vida. Y cuando Dios te dio vida, no fue una equivocación de Dios. Dios no se equivocó cuando te dio vida. Desde que Dios te dio vida, Dios tenía planes para ti. Porque a Dios no se le escapa nada. La pregunta es, de todo lo que Dios quiere hacer contigo o a través de ti, ¿cuánto de eso estás cumpliendo? ¿Sabes cuál es el problema? Que tú no le has entregado a Dios toda tu vida. Esas entregas parciales que le damos al Señor, hermanos, no llevan a que el poder de Dios sea manifestado a través de nuestras vidas. A que la gracia de Dios se manifieste en nosotros para la bendición y edificación de la vida de otros. ¿Por qué te estás entregando de manera parcial? Ahora, esto no le agrada a Dios. Ahí en el capítulo 2 de los Jueces vemos ahí la pregunta, ¿por qué habéis hecho esto? Es la pregunta de Dios, ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué no te dije yo que conquistaras todo? Cuando una persona, hermanos, acepta a Jesucristo, se traslada de un reino al reino de la luz. Y cuando la persona, hermanos, entrega su vida a Jesús, está rindiendo también todos sus derechos. Porque hemos sido comprados por precio. Glorifiquemos pues a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios, le pertenecen al Señor. Entonces, hermano, una vez que tú te rindes al Señor, no es que, bueno, Señor, ok, yo voy a aceptar de ti el regalo de la salvación y el regalo de la vida eterna, pero nos vamos por partes, Señor. Yo te voy a ir diciendo cómo me voy a ir entregando, como que poquito a poquito, ¿sí? Hay cosas que no me gustan y no me vas a obligar a hacerlas, Señor, porque yo así soy, yo me voy por partes. ¿Cómo dice el apóstol Pablo que le dirá el vaso de barro a su creador? ¿Qué es lo que quiere hacer el creador con el barro? ¿Es así? ¿Cómo le digo yo al alfarero? Alfarero, yo quiero ser un cantarito. ¿Por qué se ríen? Algunos dicen, pues ahí la llevas, ¿verdad? Groseros. Ahora, las decisiones de ellos, hermanos, afectó a la siguiente generación. Ahí en el capítulo 2, en el versículo 6 al 10, fíjense qué pasó con la siguiente generación. Dice, porque ya Josué, es capítulo 2, versículo 6, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y los sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Usted cree esto? O sea, muere una generación. Imagínense, hermanos, morimos todos nosotros.
Y vienen nuestros hijos o nietos. Y llegan nuestros nietos, y nuestros nietos es una generación que no conoce a Dios. ¿Usted cree? ¿A usted le gustaría esto? Usted y yo estamos aquí por una convicción grande, ¿no? Que el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Estamos aquí porque nos congregamos en el nombre de Jesús. Porque sabemos que Él edifica nuestras vidas y porque la bendición más grande es estar cerca de Él. ¿No es así? ¿Y no quisiera usted que sus hijos también? Usted está haciendo lo necesario para que sus hijos también. Este es el problema. No queremos pagar la santificación. No queremos apartar nuestra vida. No queremos no queremos conquistar las áreas que Dios ya nos las dio. O sea, es que yo no puedo con mi vocabulario. ¿Sabes? Es un área que tienes ya conquistada. Nada más que por fe, tú tienes que dar pasos de obediencia a Dios. Y tú vas a ver que Dios te va a ayudar a tu vida. Ay, es que yo no puedo. Eso de comprometerme. Por ejemplo, hay hermanos que dicen, hermano, mire, yo no me quisiera comprometer porque yo ya me conozco. Y no quisiera realmente, no hermano, fallarle a Dios, no, eso sería lo último que yo quisiera hacer. Hermano, con esa decisión usted le está fallando a Dios porque no está creyendo en Dios. Usted crea en Dios y comprométase. Y Dios es el que lo va a ayudar a ser fiel. Porque la fidelidad viene de Él. Porque los atributos grandes de Dios, Él nos los da. Su grandeza, todo eso nos lo da el Señor. Ay, no, hermano, yo eso de comprometerme con Dios, no, porque al último que le quisiera fallar es a Dios. Pues eso está haciendo al decir que no. O sea, es exactamente eso lo que está haciendo, porque usted ha sido llamado por Dios. Usted ha sido escogido por Dios para cumplir un propósito específico. Pero no lo quiere hacer. Y usted utiliza argumentos humanos que el diablo le metió en la cabeza para usted sentirse a gusto de por qué no lo está haciendo. ¿Me explico? ¿Y sabe qué nos estamos llevando de encuentro? A la siguiente generación. A la siguiente generación. Si esta generación es tibia, la otra va a ser fría. ¿Sí? Si la otra generación es fría, la otra ni la cuente. No hay generación. ¿Sí? Y hermanos, esto lo vemos en iglesias. Lo vemos en iglesias. Nosotros tuvimos el privilegio, y usted lo sabe, de servir a Dios en Galeana. Una iglesia que hace 50 años, hermanos, tuvo años de gloria, donde ese templo grande que veíamos ahí estuvo lleno, donde una generación en la que salieron muchos siervos de Dios, salieron de ahí a prepararse al campo y están sirviendo en algunos lados. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la generación actual de esa iglesia? Los hijos de esa generación ya no conocen a Dios. ¿Por qué? Ahora, con todo y esto, hermanos, la misericordia de Dios sigue siendo la misma. Dios, hermanos, es tan fiel que a pesar de nosotros, Dios permanece fiel. Dios sigue siendo fiel. Mire, en el capítulo 2, en el versículo 18, dice, y cuando Jehová les levantaba jueces, porque este libro, hermanos, va a empezar a narrar la historia de los jueces. Los jueces es un periodo de tiempo entre la muerte de Josué y la llegada de los reyes, ¿sí? Hasta el último de los jueces y sacerdote, que fue Samuel. Fueron 300 años aproximadamente, hermanos, este periodo, y si este periodo se le considera como un periodo de apostasía. O sea, un periodo de una generación o de varias generaciones que perdieron el fervor de servir a Dios.
que perdieron, hermanos, esa bendición de estar cerca de Dios. Bueno, cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libertadores de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Dios les había prometido a ellos victoria, que nadie les iba a hacer frente, que Él iba a agarrar a sus enemigos y los iba a poner debajo de sus pies. Esa era la promesa de Dios. Pero Deuteronomio, hermanos, ya les había advertido que el día que ellos entraran a la tierra y se olvidaran de Jehová, entonces también Dios permitiría que vinieran otros pueblos e hicieran de ellos lo que otros pueblos quisieran. Y fue un tiempo, hermanos, que se le llama la época de hierro. Porque por hierro los pasaron al pueblo de Israel. El pueblo de Israel cosechaba y venían los demás pueblos y agarraban lo que ellos necesitaban para ellos y lo que quedaba lo quemaban. Ni siquiera le dijeron, vamos a dejarle las obras para que ellos... No, era tal, hermanos, el castigo, que lo que quedaba lo quemaban. Y eso era lo que pasaba con el pueblo de Israel. No nos vayamos muy lejos. En algunas familias cristianas pasa esto. ¿Sí? Que viene el enemigo y saquea los bienes y las bendiciones que Dios tiene guardadas para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos decidido darle la espalda a Dios. Porque hemos decidido no tomar en cuenta a Dios en nuestras vidas. Porque hemos decidido no poner a Dios en el lugar que Dios se merece. Por eso, hermanos, lo mismo que estaba pasando con ellos, es lo mismo que sucede con nosotros. Pero la misericordia de Dios ahí está. Que siempre pone Dios cerca a alguien. Estos jueces eran como libertadores. De hecho, es la palabra que se utiliza. Libertador. Los usaba Dios, Dios estaba con ellos y durante la época del juez, entonces Dios traía bendiciones. Pero la historia de todos los jueces es que cuando muere el juez, o ese libertador, ese líder parcial, entonces el pueblo volvía otra vez a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y luego el problema es que la siguiente vez hacía más mal. Y luego levantaba a Dios un libertador, los atraía tantito a Dios, fíjense, los atraía tantito a Dios. Ese tantito que los atraía a Dios era suficiente para que las bendiciones de Dios estuvieran sobre ellos, mas no sobre la siguiente generación. Porque la entrega parcial no es suficiente para heredar bendición a la siguiente generación. La misericordia de Dios ahí estaba. Había un arrepentimiento parcial. Solo trae una bendición temporal. Dice el versículo 19, más acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Esta era una historia, pero yo quiero invitarte a reflexionar a través de esta historia del Antiguo Testamento, hermanos, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. No sea que algo de esto está sucediendo en tu vida y así como ellos tenían un obstinado camino, a lo mejor tú también tienes un obstinado camino en este momento. Y tus entregas a Dios son solamente momentáneas, parciales y emocionales. ¿Para qué? Para recibir poquita bendición parcial. No te va a alcanzar. Cuando nuestros hijos nos ven a nosotros, hermanos, infieles, ¿tú crees que ellos van a ser fieles a Dios? Cuando nuestros hijos nos ven a nosotros vacilantes en cuanto al servicio al Señor, ¿tú crees que ellos... ¿Sabes qué estamos haciendo, hermanos? Les estamos heredando maldición a ellos. ¿Por qué? Porque les estamos enseñando a ellos cómo vivir la vida cristiana a medias. Cómo vivir una mala vida cristiana. Cómo utilizar la vida cristiana solamente como una oportunidad para servirte tú de esa vida cristiana, en lugar de servir a Dios a través de la vida cristiana.
Entonces, hermanos, esa es una mala manera de vivir. Y lo que estoy diciendo, hermanos, lo que estoy enseñando en este momento, es algo que está sucediendo en esta generación actual. A lo mejor, hermano, usted no alcanza a comprender, pero si hiciéramos un análisis de las generaciones de cristianos pasadas, comparadas con la generación actual, hermanos, nos podemos dar cuenta que esta generación actual es una generación tibia de cristianismo. Yo quisiera que usted no estuviera contento con esto. Yo quisiera que usted fuera movido con entender que esta generación que nos está tocando vivir es una generación tibia, hermanos. Ni siquiera va a tener el poder de rescatar a la siguiente generación que viene, hermanos, a una generación de apostasía total al Señor. Viene el ecumenismo, hermanos. No lo vamos a poder evitar. La llegada del falso profeta, la llegada del preparativo de todo esto para los tiempos de la gran tribulación, en el momento en el que el cristianismo va a estar, hermano, todo revuelto. Una cosa, no lo vamos a poder evitar. ¿Por qué? Porque no hay una fuerza tal para hacerlo. La fuerza es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo utiliza a la iglesia. Pero la iglesia, hermanos, la iglesia está muerta en el materialismo. La iglesia está metida, hermanos, en otras cosas. Y no está dispuesta a rendirse al Señor como lo debe de hacer. Yo quisiera invitarte a analizar tu vida, la vida tuya, de tu esposo, de tu matrimonio, de tu esposa, de tus hijos. Analiza qué es lo que estás haciendo y toma decisión, hermano. Yo no quisiera estar hablando, hermanos, a odres viejos que no son capaces de recibir la bendición del vino nuevo en sus vidas. Un arrepentimiento parcial solo trae una bendición momentánea, temporal. Y mucha gente se conforma con eso. Dios es bien bueno porque nos dio de comer el día de hoy. Y hablamos de que Dios es bien bueno por pequeñas cosas que estamos viendo ahí alrededor nuestro, que nosotros las vemos como muy grandes, porque no estamos peleando la buena batalla, porque no estamos corriendo la carrera que deberíamos de correr. Hermanos, despertemos. No podemos quedarnos solamente con una parte. Hay una generación que viene después. Capítulo 2, versículo 19, versículo 20. Dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel. Y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto, que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Hermanos, necesitaríamos meternos un poquito en la historia del cristianismo. Y necesitaríamos ver un poquito las grandes manifestaciones del poder de Dios en la vida de los cristianos, en la historia del cristianismo. Para que usted vea que las cosas que se vieron en alguna época de oro de la vida de la iglesia no se están viendo ni de chiste en esta generación de la vida de la iglesia.
Y cada vez, hermanos, el compromiso de los cristianos para con Dios cada vez es más débil, cada vez es peor. El hombre va detrás de su propia voluntad. El hombre solamente utiliza a Dios para lavar su propia conciencia, ¿sí? Obviamente esto no es del agrado de Dios y Dios no permite esto tampoco por mucho tiempo. Llega el momento en el que Dios establece juicio y Dios juzga, hermanos, Dios juzga. Y muchas de las cosas que nos va a tocar ver en estas generaciones sobre los juicios que Dios hace, no solamente sobre la iglesia, sino sobre las naciones. La iglesia debería de ser, hermanos, la guía y la luz de las naciones. Pero como la iglesia no está haciendo, o está haciendo una luz muy débil, las naciones no tienen la manera de guiarse a través de la iglesia. De tal manera que el juicio de Dios... ¿Usted sabe por qué tenemos esa clase de políticos que tenemos en esta generación? ¿Usted sabe por qué Estados Unidos... ¿Usted por cuál votaría de los si fuera un estadounidense? De los que vienen en Estados Unidos. Por ninguno. Por ninguno, pero no se asuste. Para allá vamos también en las próximas elecciones que nos tocan a nosotros los mexicanos. Y esa es una manera en la que Dios permite juzgar a las mismas naciones. O sea, ¿por qué vienen esos gobernantes? Ese es juicio de Dios en contra de las naciones. ¿Por qué? Porque hemos dejado a Dios. Porque no le hemos servido a Dios. Porque no hemos conquistado todo lo que Dios nos dio por conquistar. Porque estamos tirando a la basura bendiciones y bendiciones derramadas de parte de Dios. La salvación de Dios es tan grande, dice ahí, de aquel que descuidar una salvación tan grande. ¿Usted entiende ese versículo? Cuando Dios dice, hay de aquel que descuidar una salvación tan grande. ¿Por qué tan grande? Porque las bendiciones dadas para el creyente, hermanos, son muchas. Pero el cristiano solamente se conforma con unas cuantas de ellas. Y cuando usted hace esto y desprecia la gracia de Dios, juicio viene, hermanos. ¿Sí? Contra esta generación. La sangre de Jesucristo ya nos libró de la condenación del pecado. Y vamos a estar una eternidad con Dios por la gracia de Dios y la obra de Jesucristo. ¿Sí? Pero el juicio contra las naciones, ese viene. Y cada vez viene peor. Usted dice, vamos a orar para que la cosa se componga. No se va a componer. O sea, ya va así esto. Ya va esto así. ¿Qué tenemos que hacer? Que nuestra iglesia sea una iglesia fiel, hermanos. Que nuestra iglesia sea una iglesia que viva los principios de la palabra de Dios. Que nuestra iglesia se meta en la palabra de Dios, conozca a Dios y vea las bendiciones de Dios y diga, son mías. Yo las voy a tomar, no voy a ceder ante ninguna. Yo no voy a permitir que el diablo gobierne en mi casa. Yo no voy a permitir que el diablo y sus demonios gobiernen en mi corazón, en mi mente, en mi vida. Las fortalezas del diablo las vamos a quitar en el poder de Dios de mi vida. Y de la vida de mi familia y de la vida de mi hogar. Eso es lo que vamos a hacer en Cristo Jesús. Pero necesitamos, hermanos, tener ese fervor para hacerlo. ¿Sabe usted cuál es uno de los versículos más tristes del libro de Jueces? Jueces 17:6. En aquellos días no había rey en Israel. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermano, ¿cómo distinguir la generación actual? Es una generación posmoderna. ¿En qué consiste esa generación actual? En que cada quien hace lo que bien le parece. Esa es la generación actual. Espérese tantito nada más para que vea. Usted vaya a una primaria, ¿sí? Y aquellos tiempos en los que el maestro era una autoridad respetada, hermanos, hoy no respetan a los maestros, porque esta generación viene depravada. Cada quien hace lo que bien le parece. Hermanos, ¿usted se acuerda de aquel tiempo en el que se veía a un agente de tránsito con todo respeto? Hoy en día pasan muchachos en los carros y les dicen majadería y media a los agentes de tránsito. El agente de tránsito pues, está parado ahí en la esquina
y lo único que hace es, pues, agarra su tarjetita y anota las placas del carro, le pone ahí una multa, y al rato el papá del muchacho va y paga la multa, y ya. Es una generación, hermanos, mala. Los padres de ahora no aceptan que las autoridades les digan algo a sus hijos. Si el maestro de la escuela dominical de la iglesia le llegara a llamar la atención a mi hijo, se la ve conmigo. No, hermano, deje que el maestro de escuela dominical regañe a su hijo. Déjelo. Nuestros hijos, la disciplina a nuestros hijos no les hace daño. Al contrario, la necesitan. Si usted no lo hace en casa, deje que alguien lo haga y que alguien le ayude. Pero la disciplina es muy necesaria. Hermanos, vienen tiempos difíciles y usted y yo tomamos decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En aquellos días, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y en los tiempos actuales, mucha gente, cada quien hace lo que bien le parece. ¿Sabe usted por qué la iglesia muchas veces pierde fuerza en el liderazgo? Porque cada quien hace lo que bien le parece. O sea, no hay unidad, no hay fuerza. Necesitamos, hermanos, crecer, someternos a Dios, someternos a las instituciones establecidas por Dios. Cuando Dios puso a Josué ahí, Josué fue una bendición para el pueblo de Dios. Cuando Dios levantaba a los jueces con todos sus defectos, de cada uno de ellos, eran una bendición para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estaba con ellos. Así que, hermanos, nosotros necesitamos aprender a respetar autoridad. Autoridad de los padres, autoridad de los pastores, autoridad de los maestros, autoridad de los discipuladores, autoridad de los agentes de tránsito, autoridad de los jefes en el trabajo, autoridad en las empresas, autoridad en el gobierno, hermanos. Necesitamos respetar autoridad. Eso tenemos que hacer. Porque las autoridades han sido puestas de parte de Dios.